Buenos días amigos de YouTube, yo soy Emilio Arae. El día de hoy les tengo un video que es de suma importancia para la licenciatura de Derecho. Hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos, pero específicamente sobre la evolución de estos derechos humanos, sobre los documentos históricos que llevaron a los derechos humanos a ser lo que hoy son. 30 derechos universales que tenemos los humanos por el simple hecho de ser humanos, sin importar religión, sin importar color de piel, sin importar orientación sexual, situación económica. Estos derechos humanos son para todos. Continuamos. El primer documento que se tiene sobre los derechos humanos es el Cilindro de Ciro en el año 539 a.C. El rey de Persia, conocido como Ciro el Grande, conquistó Babilonia, y una de las primeras acciones fundamentales que hizo sobre los derechos humanos fue liberar a todos los esclavos, dándoles a estos la oportunidad de poder escoger sus preferencias religiosas, acabando con la desigualdad racial y acabando con la discriminación de esta, entre otros muchos derechos que se les dio. El Cilindro de Ciro el Grande marca el inicio de una era de los derechos humanos, el inicio de la nueva era. Este documento está traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, y cuando estos hechos ocurrieron en aquel entonces en Babilonia, rápidamente la voz se corrió a los demás países vecinos, en Asia, en Grecia, en Roma y la mayoría de Europa. Ahora nos vamos al año 1215, en Inglaterra. La Carta Magna en Inglaterra surge debido a que el rey Juan I había violentado diferentes derechos y diferentes tradiciones con las cuales fue fundada esta ciudad, así como había violentado diferentes derechos de las personas. Es por eso que después de un largo tiempo, los ciudadanos de Inglaterra estaban cansados de estos abusos por parte del gobierno y obligaron al rey Juan I a firmar la Carta Magna, en el cual se establecían diferentes derechos a beneficio de todos aquellos que vivían dentro de Inglaterra. Por ejemplo, la libre intervención del gobierno hacia las iglesias y hacia el pueblo. Que a las viudas puedan heredar los bienes de sus esposos sin tener la necesidad de tener que volver a casarse. Que aquellas personas puedan escoger su propia religión y no el aumento de impuestos excesivos. Nos encontramos en Inglaterra, en el año 1628, con la petición del derecho. La petición del derecho en Inglaterra surge debido a que el rey Carlos I tuvo diferentes discusiones y problemas con el Parlamento debido a la intervención de Inglaterra en la Guerra de los 30 años. Carlos I estaba solicitando al Parlamento más recursos para la guerra. Sin embargo, el Parlamento se negó y llevó a que Carlos I aumentara y creara nuevos impuestos excesivos a los ciudadanos. Y aquellos que se negaran a pagar, los encarcelaba arbitrariamente y los mandaba a arrestar. También el Parlamento, debido a estas acciones, quiso reforzar la Carta Magna, pero Carlos I, al ver las acciones de estos, aplicó ley marcial en casi todo el territorio de Inglaterra. Después de esto, el Parlamento quiso seguir fortaleciendo la Carta Magna y llevando a contradicción a Carlos I. Este llevó a la disolución del Parlamento, por lo que días después la Cámara de los Comunes se reunió y decretó 4 puntos importantes para los derechos humanos en Inglaterra. Número 1, que el rey no podía crear nuevos impuestos excesivos sin antes pedir la opinión del Parlamento. Número 2, que no se podía encarcelar a las personas que se negaran a pagar los impuestos que el rey dictara. Número 3, que los soldados no se podían encuartelar con los ciudadanos. Y número 4, que no se podía declarar ley marcial en el territorio en tiempos de paz. En el año 1679 tenemos la ley de habeas corpus. Este documento histórico de los derechos humanos lo podemos denominar como un documento y como un procedimiento
en el cual los jueces ingleses calificaban como ilegal o legal la detención de aquellos súbditos que se negaban a trabajar, aquellos súbditos que los esclavizaban trabajando en el mar, aquellos súbditos o esclavos que eran tratados violentamente. Es por eso que este procedimiento se crea para calificar si la detención de estos súbditos fue de manera legal o de manera ilegal. Nos encontramos en Estados Unidos, que todavía no era Estados Unidos, sino todavía era dominado por la corona, en el año 1859 con los Bill of Rights. ¿Pero qué son estos Bill of Rights? En el año 1688, Estados Unidos manda un documento parecido a la Carta Magna, con los mismos derechos, con las mismas libertades que hizo Juan Sin Tierra en el año 1215, pero ahora para Estados Unidos, en el cual garantizaba que aquellos derechos y libertades que solamente eran para un grupo exclusivo, que eran para derecho privado, ahora sea para derecho público, que en vez de que sea para unos cuantos, sean para todos. Y más bien nos referimos para todos cuando hablamos de los súbditos, de los esclavos, que en aquel entonces todavía no tenían derechos. Los Bill of Rights llegan para eso en Estados Unidos. Llegan para que los esclavos y los súbditos tengan acceso a los mismos derechos que aquellas personas que pertenecían al derecho privado. Nos vamos al año 1775 y seguimos en Estados Unidos colonizado. Cada vez Europa se hacía más grande en cuanto a sus conquistas. Diferentes países europeos conquistaban ciudades o pueblos pequeños de América. En el año 1775 o un poco antes es cuando empiezan a surgir en América las diferentes colonias, las denominadas 13 colonias. La primera fue Virginia, de ahí Nueva York, Filadelfia, Massachusetts, hasta completar 13 colonias. No fue hasta un poco más de 1775 que la corona inglesa había violentado diferentes derechos de las personas que vivían en Virginia. En materia jurídica, en materia económica, cobraban altos impuestos, no les daban suficiente trabajo, suficiente dinero a las personas. Y en cuanto a materia jurídica, violentaban sus derechos en cuanto a un jurado, no los dejaban tener testigos, no había un debido proceso. Y es cuando la gente se empezaba a dar cuenta que estaban abusando de ellos y surge la independencia de Virginia en el año 1776 con la creación de los derechos de Virginia. Estos derechos que eran para todos aquellos que radicaban en esta ciudad. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos estaba aprobando uno de los documentos históricos más importantes en todo el mundo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, escrita y mandada por Thomas Jefferson. Esta fue aprobada debido a que el 2 de julio de 1776, es decir, 2 días antes de aprobar la independencia, el Congreso votó para la separación de las 13 colonias de Inglaterra, su independencia, para que dejar de ser de Inglaterra y que pasaran a ser completamente de Estados Unidos. Esto es debido a un año de la guerra que tuvo Estados Unidos con la corona, con Inglaterra, para poder lograr su independencia. Nos vamos al verano del año 1877 en Estados Unidos, que es cuando se escribe la Constitución de los Estados Unidos de América, siendo un documento fundamental para la organización de este país y conocida como el documento antiguo del mundo occidental, el documento más importante del mundo occidental. Esta Constitución denominaba los organismos del gobierno de Estados Unidos y así como sus limitaciones y funciones, al igual que en diciembre del año de 1791 es cuando entran en vigor las 10 primeras enmiendas de esta Constitución. Estas 10 primeras enmiendas dan una lista de derechos para las personas que habitan en Estados Unidos
y para aquellos que sean 100% estadounidenses, así como protegiendo sus derechos y garantizando a los órdenes del gobierno que van a actuar de manera correcta protegiendo estos. Nos vamos al año 1791 y seguimos en Estados Unidos, pero ahora con la Carta de Derechos. Esta carta, como su nombre lo dice, se plasman diferentes derechos que tenían los estadounidenses en aquel tiempo. Por ejemplo, derecho a escoger su propia religión, derecho a portar y usar armas, derecho a poder reunirse repetidamente, así como también sancionaba y mencionaba que el gobierno de los Estados Unidos no podía privar de la libertad, de la vida y de alguna propiedad a un ciudadano sin tener un proceso legal. Esto es un avance para los derechos humanos, ya que así se está protegiendo la libertad de la persona, se está protegiendo que tenga un debido proceso y así poder seguir continuamente. Nos vamos a Francia al año 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Esta declaración marca que el gobierno tiene que garantizar el acceso y los derechos a la libertad de propiedades, seguridad y de vida de las personas. Esta declaración ve a la ley como una forma de promocionar los derechos humanos. Pero ¿cómo surge esta declaración? Es en el año 1789, cuando las personas que habitaban en Francia estaban hartos de los diferentes problemas que ya habían durante mucho tiempo, y es cuando empiezan a sentar las bases que llevarían a la creación y fundación de la Primera República Francesa. Esto ocurre y surge 6 semanas después de la abolición del feudalismo y del ataque a la Castilla. La Asamblea Nacional Constituyente, después de estos actos, constituye y adquiere estos derechos de los ciudadanos y del hombre. Nos encontramos en Suiza en el año 1864 con la primera Convención de Ginebra. Este documento de los derechos humanos sin duda alguna es un documento histórico, ya que marca uno de los derechos muy importantes, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Uno de los puntos importantes de la Convención de Ginebra es que aquellos países que estén dentro de esta convención están obligados a ayudar a aquellos militares y personal de salud que estén heridos en sus casas, aquellos que estén sumamente graves, darles cobijo en sus casas, ayudarlos, curarlos si es posible, y sobre todo, y lo más importante, que es respetar aquellas instalaciones, aquellas propiedades, aquellos vehículos o aquellas personas que porten el uniforme o el signo de la Cruz Roja. Nos vamos al año 1791 y con el último documento. Este documento es denominado la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Apenas 2 años, en 1789, de que se creara el documento de los hombres y de los ciudadanos, Olympe de Gouges crea este documento con la intención de que la mujer igual tiene derechos, de que la mujer puede vivir en una situación de igualdad social con los hombres. Es por eso que a partir de estas ideas y de estas declaraciones, de este documento, la Asamblea Nacional Constituyente empieza a analizar y a cambiar el documento que era para los hombres y los ciudadanos. Es cuando empiezan a surgir los diferentes derechos para las mujeres, que poco a poco fueron evolucionando y se fueron dando a partir de este documento. Amigos, yo soy Emilio Arae y esto ha sido todo. Espero que esto haya sido de su agrado, espero que este tema les haya gustado y muchas gracias por ver este video.